Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Afra Saraholu confesó por primera vez el contenido del emotivo mensaje que le envió a Mert Ramazan Demir, y sus palabras han dejado a todos con la boca abierta. Imagínense, Afra frente a las cámaras, con una sonrisa tímida pero con los ojos brillantes, revelando que en una etapa muy complicada de su vida decidió escribirle a Mert una carta en la que abrió su corazón. Y lo más sorprendente fue la frase que compartió: Senala Benimi sin debir Yara, tú sigues siendo una herida en mi interior. Estas palabras no solo reflejan la intensidad de lo que siente, sino que también despertaron miles de comentarios de sus fanáticas que no dejaron de apoyarla. Según testigos cercanos, la actriz relató que dudó mucho antes de hacer público este detalle. Sin embargo, decidió hablar para que sus seguidores entendieran que detrás de su fama y éxito también hay fragilidad. No soy tan fuerte como todos creen, dijo Afra con la voz quebrada, mientras las cámaras captaban cada gesto suyo. La confesión fue tan directa que muchos se preguntan si Mert responderá públicamente a esa declaración tan sincera. De hecho, el propio Mert Ramazan Demir fue consultado por periodistas al salir de una gala en Estambul. Con un gesto serio, se limitó a decir: respeto mucho lo que Afra comparte. No voy a entrar en detalles, pero siempre la consideraré alguien especial en mi vida. Estas palabras, aunque prudentes, dejaron más dudas que certezas. ¿Está Mert dispuesto a abrir nuevamente esa puerta? ¿O prefiere dejar el pasado atrás? Los seguidores en redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Muchas mujeres comentaron que se sentían identificadas con Afra, porque todas en algún momento han tenido una herida emocional que parecía no sanar. Una usuaria escribió: Afra, gracias por tu valentía. Nos enseñas que incluso siendo famosa, eres tan humana como nosotras. Otra añadió: ese tipo de cartas son como espejos, muestran lo que sentimos y no nos atrevemos a decir. Lo cierto es que esta revelación también encendió rumores sobre la posible reconciliación entre ambos. En varios programas de televisión turca, los panelistas debatieron con entusiasmo. Uno de ellos comentó: si una mujer dice algo tan profundo, es porque todavía hay un lazo invisible entre ellos. Mientras otro opinó: no creo que vuelvan, pero sin duda esas palabras son prueba de un amor que marcó su vida. En medio de todo, Afra aseguró que no buscaba crear polémica. Solo quería compartir un pedazo de mi verdad, porque sé que hay muchas chicas que atraviesan lo mismo y se sienten solas, expresó con sinceridad. Y agregó: escribir esa carta fue mi manera de sanar, aunque todavía me duela recordarlo. Sus frases, simples pero directas, se convirtieron rápidamente en titulares de prensa internacional. Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco de esta confesión. Portales de espectáculos en España y América Latina titularon la noticia como la declaración más honesta de Afra Saraholu. Algunos periodistas incluso compararon su valentía con la de otras celebridades que en los últimos años se han atrevido a hablar de sus heridas emocionales. La sinceridad de Afra, en un mundo tan acostumbrado a mostrar perfección, fue vista como un acto de humanidad que rompió con los estereotipos. Lo interesante es que, tras la emisión de la entrevista, las búsquedas en Internet relacionadas con la carta se dispararon. Millones de personas querían saber más detalles. ¿Qué más escribió Afra? ¿Cómo reaccionó Mert en privado? Aunque esas preguntas no tienen respuesta clara, la curiosidad del público refleja el impacto que tiene en la sociedad ver a una estrella abrir su corazón. La confesión no fue solo un acto personal, sino un fenómeno mediático.
Analistas de la prensa turca señalaron que este gesto podría cambiar la manera en que los artistas se comunican con sus seguidores. Hasta ahora, la mayoría se limitaba a mostrar sus proyectos o su vida cotidiana en redes sociales, pero Afra abrió un espacio de vulnerabilidad que pocos se atreven a mostrar. Es posible que a partir de ahora veamos a más figuras públicas compartiendo sus emociones sin filtros, comentó un experto en comunicación. Por supuesto, también hubo voces críticas. Algunos opinaban que tal revelación podía ser una estrategia para llamar la atención en un momento clave de su carrera. Sin embargo, la mayoría de los seguidores rechazó esa teoría, asegurando que la emoción en su voz no podía ser fingida. Quien la haya visto sabe que no era actuación. Eso venía del alma, escribió un fan en Twitter. Mientras tanto, en los foros de fanáticos de la pareja, los debates se volvieron intensos. Algunos aseguraban que la confesión era una señal de que aún quedaba esperanza para una reconciliación. Otros, más cautelosos, opinaban que era simplemente un cierre emocional de parte de Afra. En cualquier caso, el tema se convirtió en tendencia durante varios días, con hashtags como #Afra con valentía y #Mert responde acumulando millones de interacciones. En paralelo, marcas y productores comenzaron a analizar el impacto de este momento en la imagen pública de Afra. Para muchos, ella demostró autenticidad, lo cual la hace aún más atractiva como figura pública. Hoy en día el público quiere verdad, no solo glamour. Afra entendió eso perfectamente, explicó una especialista en marketing de celebridades. Pero más allá del ruido mediático, lo que más conmovió fue el eco emocional que generó. Decenas de jóvenes enviaron cartas y mensajes contando sus propias historias de amor y heridas abiertas. Algunas confesaban que, al escucharla, decidieron dar el paso de hablar con alguien sobre su dolor. Me animé a contarle a mi mejor amiga lo que nunca me había atrevido. Gracias, Afra, por inspirarme, decía un mensaje que fue compartido miles de veces. En conclusión, la confesión de Afra Saraoglu no solo abrió una ventana a su intimidad, sino que también creó un puente con miles de personas que cargan silenciosamente con recuerdos y sentimientos no resueltos. En un mundo lleno de filtros y apariencias, ella eligió mostrarse real, y esa autenticidad es lo que la convierte en un referente. El futuro dirá si sus palabras marcarán un nuevo capítulo con Mert o si simplemente quedarán como testimonio de un amor que dejó huellas imborrables. Lo cierto es que, pase lo que pase, este episodio ya quedó grabado como uno de los momentos más memorables en la vida de la actriz y en la memoria colectiva de sus seguidores. Así que, si quieren saber cómo continúa esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios su opinión. ¿Creen que Afra y Mert volverán a estar juntos? ¿O será que esa herida nunca cicatrizará del todo? Las leo a todas con mucho cariño.